Estamos aquí en la Contragolpe, este domingo, que es el primero del mes de septiembre. ¿Cómo se ha ido el año? ¡Qué bárbaro! Los saluda Guillermo García Manzano y Concepción Villalobos, con una gran alegría de encontrarnos en este espacio dominical y sí, en este inicio de este mes de septiembre que anuncia fiestas patrias, reflexión histórica y, por supuesto, este espíritu de mexicanidad que tanto nos entusiasma. Ojalá sea un espíritu auténtico de mexicanidad y no un mexicanismo nada más. Pero ¿saben qué? Que hemos estado recibiendo llamadas de programas anteriores que les han fascinado, que les han gustado. El de Federico Chopin, la verdad que gustó mucho. El de Voltaire, no se diga. Inclusive yo me quedé con una frase en la mente de Voltaire cuando él decía: la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Qué interesante. Con razón persiguieron tanto a Voltaire. No hay que reflexiones tan vigentes, además, hay que decirlo. Y bueno, creo que hay cosas que son muy interesantes y que han acaecido en esta semana. Por ejemplo, el miércoles pasado estuvimos atentos a que se iba a presentar la bendición de los animales de San Ramón Nonnato, allá en pues, lo que es el atrio de la Merced. Y no nos quedó más que pues recordar lo hermoso que era en otra época Salvador Nonnato, que por cierto, en el libro Espacios Culturales de la segunda y tercera edición, aparece una pintura del inolvidable arquitecto Octavio Flores Aguillón, que es precisamente Salvador, mejor dicho, San Ramón Nonnato. Es una pintura muy interesante porque había animales de muy diversa naturaleza, pues caballos, inclusive yuntas, asnos, pajaritos, gallinas, de todo lo que se iba a bendecir. Qué hermoso que se pueda llegar a hacer nuevamente, pues como era antes, pero el problema es el tránsito vehicular. Y además qué bonito el sentido de esta celebración, que es una celebración de agradecimiento para los animales domésticos, para las mascotas para las mascotas que nos acompañan cotidianamente y que forman parte de nuestro entorno. Bueno, yo creo que distraje lamentablemente a Conchita, pero es que quería yo sacar un libro que está, todavía quema porque está fresquecito, o sea, acaba de salir del horno. La procesión del silencio, de una amiga nuestra que va a estar en este programa precisamente, Patricia Lira Vázquez. La procesión del silencio aquí, desde luego, en Oaxaca. Así es que felicidades, Pati, por esta publicación. Sí, un libro que no puede faltar y vamos a estar comentando este y otro, por supuesto, que tenemos aquí en el horno, podríamos decir, y que va a ser un placer hacer las recomendaciones y hacer los comentarios al contenido de este libro también muy valioso para la biblioteca oaxaqueña, y nos estamos refiriendo a Oaxaca Espacios Culturales. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar de lleno con nuestro tema y de entrar con nuestras grandes amistades que están aquí en este espacio, pues le pedimos a Soledad Alvarado Juárez que nos haga favor de compartir para nuestro público sus recomendaciones en la agenda cultural? Gracias, Conchita. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Un gusto saludarlos en este domingo, iniciando el mes de septiembre, mes en el que festejamos a la patria. El día de ayer se inauguró en el Centro de las Artes de San Agustín la exposición del maestro Alfredo Harp, llamada ¿Qué hacer? Artista, arquitecto y cineasta, en sus piezas Harp experimenta con fotografías, películas, instalaciones y los nuevos medios, explorando la construcción de imágenes y los límites y la ética de la representación. Proyecto concebido como un espacio para estar juntos y encontrarse con modelos para pensar y reimaginar el mundo. Para la realización de sus instalaciones, Harp investiga y examina temas complejos y sociopolíticos en diferentes partes del mundo. No te la pierdas en el Casa Oaxaca. El Centro Cultural San Pablo presenta 2 exposiciones. La primera, Mujeres de Barro Rojo, con piezas creadas por las mujeres de la familia Mateo, que se dedican a la alfarería.
Elaboran cada pieza a mano sin utilizar torno ni molde. Cada pieza es una obra excepcional en la que cumplen el deseo del barro de tener cuerpo y de servir para un propósito. La segunda exposición es Verdor, de Emmy Winter. En este jardín los colores emergen desde un lugar que no es visible, casi todos verdes, pero en múltiples tonos, y en formas que se distinguen de la luz, que es compasión. Visítalas en el Centro Cultural San Pablo y la entrada es libre. Y el Archivo General del Estado de Oaxaca nos invita a su próximo diplomado presencial titulado Historia y Patrimonio en Oaxaca, que inicia el próximo 5 de octubre. En él desarrollan los siguientes módulos: raíces prehispánicas y novohispánicas del patrimonio, Oaxaca entre tradiciones y modernidad, y herramientas y estrategias prácticas para la divulgación del patrimonio. Informes e inscripciones en las redes sociales del AGEO. Y felicidades a la maestra y amiga Pati Lira, que está de estreno con su libro La Procesión del Silencio, una pieza en memoria de la maestra Hortensia Vázquez. El ejemplar está ilustrado con estandartes y relicarios y representa una historia de esfuerzo y cariño por nuestra tierra. Y hablando de libros, ya está a punto de salir la 4ª edición de Espacios Culturales, con más de 550 textos de la pluma de nuestro querido amigo y director de A Contragolpe, el licenciado Guillermo García Manzano. Así que no te quedes sin el tuyo. Participa en la preventa y aparta tu ejemplar en Carteles Editores. No lo dejes pasar. Por último, les recuerdo que este 19 de septiembre a las 12:19 horas se realizará el Simulacro Nacional 2022. Prepárate. La prevención la construimos todos los días. Me despido. Es importante continuar con los cuidados y observar el protocolo sanitario para asistir a las exposiciones y actividades presenciales. Es necesario el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. Sigamos cuidándonos. Y recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like. Un abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Un abrazo también para ti, como de costumbre, un comentario muy completo y muy interesante. Conchita. Pues sí, qué interesante, licenciado, qué interesante se oye, pues las 2 publicaciones que nos comenta, obviamente que ya habíamos también compartido, este diplomado en el Archivo General del Estado de Oaxaca, que seguramente va a ser muy útil porque nos va a desarrollar habilidades y nos va a dar herramientas para hacer que esto que tanto nos gusta, que es compartir con ustedes rasgos del patrimonio de Oaxaca que tanto nos enorgullece. Pero además hay una cosa que creo que es de interés. Sí. No hay problema de estacionamiento. Exacto. Se pueden ir para allá y hay un estacionamiento bastante grande que permite que con toda comodidad lleguen hasta ese lugar y además que esté vigilado su auto, que esto es muy importante. Sí. Así es que adelante, creo que es muy, muy, muy bueno este proyecto. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, pues vamos a continuar ya con este espacio. Vamos a hacer nuestro primer corte, por supuesto, invitándoles a que se queden, no sin antes agradecer a La Mexicana que nos permite transmitir a través del 570 de AM, del 94.9 de FM, y agradeciendo a ustedes el favor de su atención a través de nuestras redes sociales, como Facebook, como YouTube y también como Spotify. Gracias por todos los comentarios que vamos leyendo poco a poco, como bien lo decía hace un rato el licenciado Guillermo. Hemos recibido comentarios muy bonitos de los últimos programas que hemos realizado y eso lo agradecemos profundamente. Así es que, pues ya empezamos, ya inició A Contragolpe. Quédese en este espacio. Un espacio cultural de fiestas y tradiciones oaxaqueñas, la bendición de los animales. Costumbre ha sido entre los frailes de la Orden Militar y Religiosa de la Merced bendecir a los animales el 31 de agosto, día de San Ramón Nonato. Esta tradición siempre ha atraído la atención de la barriada
pero antaño se celebraba con mayor participación y entusiasmo popular. La fiesta era de escasa importancia religiosa, pues consistía solamente que el capellán, desde una ventana del segundo piso del convento, lanzaba la bendición sobre los animales llevados por sus dueños, quienes con ellos se arremolinaban en la plaza del propio convento de la Merced. Tal vez lo importante y seguramente lo hermoso de esta tradición fue la forma en que por diversas calles adyacentes a la Merced desfilaban los animales, muy arreglados por sus dueños, proporcionando a los ojos un espectáculo único en su género. Caballos con la crin y la cola rizados, dorados los cascos, con moños en la frente y buenas mantillas en los lomos, gallinas pintadas, perros, gatos, bueyes, pajaritos y hasta inquietos changos que por ese día merecían la atención amorosa de sus propietarios y sufrían el terrible baño de rigor que los ponía en condiciones higiénicas de recibir la bendición. Ojalá esta tradición nunca se pierda en Oaxaca y su pueblo vuelva a sentir el sencillo pero hermoso cosquilleo de participar entusiastamente en esta espectacular ceremonia. Un espacio cultural. Ya estamos de regreso aquí en la Contragolpe. Y bueno, creo que este programa lo vamos a dedicar pues a Oaxaca Espacios Culturales, porque creo que es un esfuerzo muy grande que se ha hecho con un gran equipo que va desde el que consulta, el que sugiere, el que revisa, etcétera, y sobre todo la forma en que se está imprimiendo en carteles editores, que es muy profesional. Así es, licenciado, y yo estoy muy de acuerdo con usted que es un trabajo grande, es un trabajo profundo y es un trabajo que se hace sobre todo con gran cariño y mucho amor por Oaxaca. Y esta cuarta edición de Oaxaca Espacios Culturales se recibe como una muy, muy buena noticia, licenciado, porque es una herramienta de apoyo para quienes estudiamos el patrimonio, para quienes nos sumamos a estos ejercicios de divulgación sin ser historiadores y con gran atrevimiento, pero también lo hacemos con este respeto y consultando fuentes importantes y serias, como puede ser Oaxaca Espacios Culturales. Y justo para comentar este libro, pues tenemos a dos grandes amigos de A Contragolpe, dos personas muy queridas como personas de la cultura en Oaxaca y cuyos comentarios y cuyas referencias pues serán muy útiles. Damos la bienvenida a Pati Lira y damos la bienvenida al arquitecto Prometeo Sánchez Islas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Claro que sí, estamos muy orgullosos de que estén con nosotros, sumándose a este esfuerzo de Oaxaca Espacios Culturales, porque recuerde, nadie ama lo que no conoce. Y sobre esa premisa se escribieron hace mucho tiempo los primeros espacios culturales que fueron radiofónicos, que se emitieron a través de las ondas hertzianas, desde luego por allá por, pues, ¿qué será? Los años 70 y tantos, ¿no? Y que en todas las estaciones de radio estuvieron presentes y poco a poco se fueron desarrollando con una programación escalonada que permitía que en las 6 radiodifusoras de aquel entonces se pasaran varias veces al día. Se programaban como, pues, aproximadamente 12 espacios en una radiodifusora, que se repetía el número 1. Cuando pasaba a otra radiodifusora, ahí estaba el número 2, la tercera radiodifusora tenía el número 3 y así hasta completar todas las radiodifusoras. Y se iba rolando la programación, de modo tal que usted encendía el radio y oía un espacio cultural. Cambiaba de estación y oía otro espacio cultural y así sucesivamente. Fueron muy buenos y entonces se decidió que en el 450 aniversario de la ciudad, el entonces gobernador Pedro Vázquez Colmenares hizo la instrucción de que nos abocáramos a conjuntar una serie de publicaciones de oaxaqueños
que pues prácticamente o estaban perdidas o requerían pues nuevamente ser editadas. Y entonces, entre otras cosas, pidió que Espacios Culturales se convirtiera en libro. Así fue la primera edición en 1982, cuando Oaxaca cumplía. Cuando Oaxaca cumplía 450 años de haber sido elevado al rango de ciudad. Y a partir de entonces ya van 3 ediciones, estamos, como decía Conchita, pues cocinando la 4ª edición en Carteles Editores. Así es, y 3 ediciones que fueron agotadas, que se acabaron, que no hay. Si ahorita usted va a la librería, no hay este libro. Esa es la buena noticia, va a estar disponible a partir del mes de octubre. ¿Y qué tal si comenzamos, si les parece bien, con Pati Lira? Pati Lira, ¿qué nos podrías tú comentar de este libro de Oaxaca, Espacios Culturales? Bienvenida a este espacio. Hola, buenos días, amigos, estimado licenciado, arquitecto Prometeo, mi querida Conchita y Sol, a todo el equipo. Muchísimas gracias por su cariño, por esa felicitación y además muchísimas gracias por invitarme. Quiero también decirles aquí a nuestra familia de A Contragolpe que bueno, somos muy afortunados porque domingo a domingo continuamos con esta iniciativa del licenciado y Conchita. Es fabuloso el abrirle las puertas de la casa, que nos traen tanta bagaje de cultura, como dice música, bueno, bellísima. Y pasando al otro, ahora estamos de fiesta, A Contragolpe está de fiesta, porque tenemos esa agradable sorpresa de la 4ª edición de Oaxaca Espacios Culturales, y que ya se estaban tardando, porque recuerden que sabemos muchos que la estamos esperando, ya llorábamos. Entonces, de veras, nos da tanto gusto ya tenerla próximamente, que creo que es una gran oportunidad apuntarnos en la lista de espera. Y licenciado, usted me ganó. Yo tenía muy pensado, traía esa frase que dice: nadie puede querer lo que no conoce. Entonces, si nosotros no conocemos nuestro estado, ¿cómo la gente lo cuide, lo quiere, lo procura? Conserve su patrimonio cultural. Entonces, es muy importante ese libro que se encuentre en todas las casas de Oaxaca, en las bibliotecas, en las escuelas, en todos los ámbitos, porque en realidad, bueno, me parece fabuloso. Es un trabajo, realmente un arduo trabajo, porque fue una recopilación pues muy importante de todo el contenido que tiene, que vamos a irlo platicando poco a poco adelante, pero de veras lo felicito de corazón, porque es un patrimonio el patrimonio que está escrito para los oaxaqueños, para los no oaxaqueños y para el mundo entero, licenciado. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias, Pati, como de costumbre, toda una dama. Sí, Pati, muchísimas gracias. Y ahora quisiéramos pedirle al arquitecto Prometeo si nos regala, por favor, sus primeros comentarios. Estamos iniciando A Contragolpe prácticamente, pero ¿cuál es la opinión que le merece, arquitecto, la 4ª edición de Oaxaca Espacios Culturales? Bienvenido a este espacio. Gracias. Me parece muy importante que la oralidad, es decir, un relato que surgió para ser transmitido por las ondas hertzianas y recibirlo en la radio, haya evolucionado para congelarse en el papel. De hecho, la civilización, la relación entre seres humanos comenzó de voz a voz, y la cultura comenzó de voz a voz, y las tradiciones y los ritos y los mitos, todo empezó con la voz hasta el momento en que se inventó el lenguaje escrito y tiempo después pudo ser plasmado. Ahora, en medios electrónicos, pero antes en un medio que va a vivir por muchísimos siglos, que es un conjunto de papel, tinta, pegamento, cartón, hilos y todo lo que permite hacer un objeto sofisticado que se llama libro. Y cuando tenemos el libro, la oralidad se asienta. Y si hubiera varias versiones de esos relatos antiguos, o de esas historias de los héroes, o de esas anécdotas de nuestros patricios, bueno, todas esas, no importa que se contradigan, aparecen en las páginas de los libros. Un libro como este, que se presenta hoy, Oaxaca Espacios Culturales, que además tiene 2 palabras polisémicas que espero que al rato comentemos, espacio y cultural. ¿Qué quiere decir eso? Porque es muy ambicioso el tema.
me parece que da ahora la vuelta a la tortilla, porque teniendo este libro, que yo espero que todos nuestros escuchas lo compren 2 o 3 y lo regalen a sus amigos, pueden tomar el libro y convertirlo en oral. Es decir, léanselo a los hijos, léanselo a los alumnos, léanlo ustedes mismos. Aunque ya salimos de la pandemia, dedícale un capítulo o una sección, una cápsula por día y te alcanza para 2 años. Es un libro generoso que alcanza para 3 años de estarlo leyendo, pero a nivel de sabor, no es tarea de que te lo tengas que acabar. No es una enciclopedia que la tengas que consultar forzosamente en abecedario. Sí hace las veces un poco de diccionario, al rato lo comento, pero disfrútenlo. Es un libro que verdaderamente se puede disfrutar y que si yo fuera un extranjero y llego a Oaxaca, lo compro y me lo llevo y lo atesoro. Ya hablaremos de su contenido, pero yo creo que esa transición histórica de lo oral, de lo cual Oaxaca tiene mucho, para plasmarlo en papel, y seguir la tradición de recopilar información que lo han hecho muchos autores en Oaxaca, autores que quieren a su entidad, a su ciudad, y ahora, mi opinión, conviértelo nuevamente en oral, enriquécelo, crea nuevas cápsulas o amplía esas cápsulas que ya tenemos. Es más, nuestros lectores escriban su propio libro. No está de más escribir más libros sobre el mismo tema, inspirándose en este del maestro Guillermo García Manzano. Pues sí, y es muy importante y atesoramos nosotros al mismo tiempo estas dos conversaciones, estas dos intervenciones que nos invitan a la buena conversación, que nos invitan a conocer más de nuestra tierra, y así es como vamos empezando con este libro que, licenciado, no sé si usted quisiera que nuestro público supiera cuáles son los contenidos, porque hace rato lo único que decíamos es que es un contenido muy amplio, muy diverso, toca usted muchísimos temas. Yo también lo digo, como dice el arquitecto Prometeo, de manera generosa, no deja uno fuera. A mí me tocó ver cómo decía, falta aquel, falta este nombre, falta este personaje, y lo seguía metiendo sin temor a cuántas páginas va a ser, y eso se agradece porque tenemos mucha información para Oaxaca. Bueno, yo lo que creo es que independientemente de que en el próximo bloque podamos comentar el contenido del libro, la verdad yo más quiero subrayar lo que empecé diciendo. Nadie ama lo que no conoce. Y precisamente se escribió para que se conociera más sobre el lugar donde estamos nosotros parados, donde estamos viviendo, donde tenemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos en caso. Y la verdad es este Oaxaca hermoso, tan agredido por la incoherencia de muchos pensamientos de lucha social, tan agredida la ciudad, tan bella, tan hermosa, sus hierros forjados, sus muros de cantera verde, su arquitectura de esa tan prevalente, tanto del siglo XVII, XVIII como XIX, y hay cosas tan bellas en nuestro centro histórico, y que lamentablemente, si no lo conocemos, si no sabemos qué pasó en él, en esa área, pues difícilmente defenderemos o protegeremos lo que es un patrimonio cultural, tanto edificado como intangible. Entonces creo que es muy importante ver cuál fue el tratamiento que se le dio al aspecto temático. Así es, pues vamos a hacer nuestro siguiente corte. Con mucha alegría estamos compartiendo esta charla con el arquitecto Prometeo Sánchez Islas, la licenciada Patti Lira Vázquez, y estamos aquí conversando sobre estos más de 550 espacios culturales que estarán disponibles para ustedes a mediados de octubre. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúan aquí en A Contragolpe. Siempre conversar de Oaxaca es muy sabroso, conversar de libros que se publican y que tocan el tema de Oaxaca, pues es todavía más sabroso, y conversar con buenas amistades.
Pues ya estamos de lujo hoy domingo en A Contragolpe y vamos a continuar hablando de este material que se encuentra en Oaxaca, Espacios Culturales, y sobre todo de estas múltiples maneras en que podemos apreciarlo, disfrutarlo e incorporarlo a nuestra conversación cotidiana. Arquitecto Prometeo, ¿qué otro comentario usted nos podría obsequiar sobre Oaxaca, Espacios Culturales? Bueno, me llama la atención que el póster de promoción dice 550 hermosos textos. Y lo dice muy bien, porque aunque el libro no tiene solo un género, es decir, no todo es crónica, no todo es biografía, no todo es historia, hay de diversas, lo que sí tienen son construcciones literarias que hacen que cada tema tocado tenga su propio desarrollo al estilo del autor, al estilo Guillermo García Manzano, y no solo la recopilación fría del dato, porque se volverían como fichas bibliográficas, ¿no? Entonces, para que alguien se imagine qué es lo que tiene el texto, no es solo lo que encontrarías en Wikipedia o lo que ya te dijeron en la primaria o lo que escuchaste en una conferencia, sino es aquello que ya tomó el autor, lo analizó, lo redactó y lo puso bajo su propio sesgo, sobre sus propias inclinaciones, sobre todo estéticas en este caso, porque como no se hace análisis histórico, crítico, dado que no es un libro de historia, digo, no tiene por qué tener esa metodología, es un libro para el público en general, para los maestros, para quien construye identidades, o para quienes por lo menos quieren saber qué están pisando, ¿no? ¿Por qué mi calle se llama así? ¿O por qué en la esquina hay un monumento a cierto personaje? ¿No? ¿Por qué bailan de tal manera? Hay muchos porqués que se responden, y si hace rato dije que es para leérselo a los hijos o nietos, es que así es, son relatos bellos, son relatos muy bien estructurados, y eso me encanta. Sí, gracias, arquitecto, y sí, yo también coincido con usted, porque quienes hemos, bueno, a mí no me tocó la fortuna de ser alumna del licenciado en la escuela, pero sí lo he acompañado en distintos foros y quienes le hemos escuchado conversar en grupos de amistades o quienes hemos estado con él compartiendo en conferencias o en paneles o en espacios donde se socializa sobre la cultura de Oaxaca, pues sí hemos de coincidir en que es un gran conversador, y este toque que cada uno de estos espacios tiene que ver con esta buena conversación, con palabras usadas adecuadamente, con bonitas figuras, con metáforas, que nos enriquecen también la expresión y que nos van dando otro sentido de este amor por Oaxaca. Y en ese sentido, Pati Lira, que tú también eres una gran conversadora y una mujer de decir elegante porque te viene de familia, y recordamos aquí a tu mamá, la maestra Lira, la maestra Hortensia, que tanto quisimos. Platícanos, ¿qué es para ti Oaxaca, Espacios Culturales, en esta provocación a la conversación? Bueno, para mí es una agradable sorpresa y un regalo, porque es como un cofre lleno de joyas que existen, que tenemos en Oaxaca y que desconocemos. Yo conozco al licenciado, bueno, desde que era pequeña estaba el disco en la casa de la estudiantina, y entonces, ¿quién no lo conoce? Él escribe con una calidez, con una sensibilidad, que estoy apoyando también al arquitecto, porque acuérdense que en las épocas conventuales, a la hora de la merienda, los monjes leían historias de la Biblia. Entonces, ahora con lo de la pandemia, agradezco que el hermano del arquitecto, Claudio Sánchez Islas, me hizo favor de invitar a escribir un artículo precisamente para cómo vivíamos la pandemia, y yo lo quise equiparar con mi Sor Juana. Entonces, ¿cómo era realmente la vida conventual y cómo estuvo en la pandemia? Las abuelas enseñaban a los hijos, hubo mucho acercamiento. Entonces, este libro está fabuloso para eso. En los domingos, cuando es la comida familiar, ¿saben qué? Vamos a sentarnos, porque, por ejemplo, el día de la bendición de los animales, que yo lo viví con mi abuelita, cómo lo disfrutábamos. Entonces, se lee el artículo y se comenta, se vive. O sea, no es una cosa como dice el arquitecto fría, no, es una cosa un libro que une a las familias, a los amigos, porque todos los temas son tan interesantes.
tiene de personajes que han hecho tanto por nuestra historia de Oaxaca, por las costumbres, las tradiciones. Desconocemos tanto de eso, los misterios en cada pueblo que tiene sus propias historias. Eso es muy bello. Digo que ese libro da para mucho. Creo que nos pasaríamos muchos programas hablando de cada uno de los personajes y de cada uno de los pueblos y de todo lo que el contenido que tiene ese maravilloso libro. Y por eso yo los invito a que sí, yo ya apunté mis libros también y estoy muy contenta de que tengamos esa oportunidad de conocer a Oaxaca en un libro en el que lo podemos leer en cualquier momento, volver a releer. Lo dejamos un mes y otra vez y le agarramos otro sabor. Entonces, me encanta la idea, me encanta y lo sigo felicitando. Y yo creo que hay que aprovechar aquí. Quien quiera apuntarse, como dice Patti, pues Carteles Editores en Colón 605, o nos puede contactar aquí con un mensaje y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para que ustedes aparten su libro Oaxaca Espacios Culturales. Y licenciado Patti nos dijo algo bien bonito que usted ha sugerido una y otra vez en A Contragolpe, y cuando hemos estado haciendo ya en esta promoción que inicia de Oaxaca Espacios Culturales, que es la lectura en familia, en ese momento en que nos encontramos, ojalá se siga haciendo en las casas, en la noche en que nos encontramos para conversar y para ver cómo nos fue. Claro, bueno, yo creo que es el momento oportuno. En estas épocas en donde los niños y los adolescentes están en la mesa pues, degustando la comida o la cena en familia, la verdad es que eso de en familia ya va entre comillas, porque cada vez que vemos una familia reunida, todo el mundo está con su celular, haciendo chateo o lo que sea. Y creo que en ese sentido, cuando uno era joven, adolescente, cuando menos en mi casa, mi padre nos obligaba a que durante la cena, que era puntual, alguien de los hermanos leyéramos un capítulo o un pasaje de algún libro y después lo comentábamos. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Que se nos llenó el alma de amor por la lectura, por conocer. Y entonces fue cuando dijimos, ¿quién fue Julio Verne? ¿Quién fue Emilio Salgari? ¿Quién fue Charles Dickens? ¿Quién fue, no sé, la gran cantidad, Walter Scott, Defoe, en fin, la gran cantidad de literatos que llegaron a nosotros en términos muy, muy accesibles en los libros que eran joyas, verdaderas joyas para la literatura juvenil? Yo creo que eso se ha perdido, pero ¿por qué no rehacerlo? ¿Por qué no volver a contribuir a que nuestros niños, nuestros adolescentes comiencen a tener más disciplina, más amor, más unidad familiar y sobre todo más amor por Oaxaca? Solamente defenderla sería lo más importante, pero hay que saber qué defiende uno, porque todos hablamos de que ya se destruyó esto, ya tiraron esto, ya pintarrajearon acá, ya tumbaron esto, ya están poniéndole, no sé, a las antiguas casas que son de adobe, en las bajadas de agua las taponean para que haya más humedad y poco a poco se vayan cayendo, y después ya les autoricen una nueva construcción más funcional, más moderna, pero pues definitivamente que cambia totalmente la fisonomía y la estructura. Yo creo que entonces el motivo fundamental de este libro es participar en la conciencia de lo que es Oaxaca. Ojalá podamos lograrlo en esta cuarta edición, que por cierto, la tercera fue prologada por nuestro amigo el arquitecto Prometeo Sánchez Islas. Y la cuarta edición la ha prologado ahora un gran periodista y amigo mío, que es el periodista Juan Pérez Aurelo. Entonces creo que al momento de leer el libro Espacios Culturales vamos a tener un universo de conversación. Y yo creo que también es muy interesante esa decisión editorial que se tomó, licenciado, que es conservar todos los prólogos. Entonces, esta cuarta edición puede uno disfrutar desde el primero, que es del
ingeniero Bustamante Vasconcelos, Alberto Bustamante Vasconcelos. Después el siguiente, que si no me equivoco es la doctora María Luisa Acevedo Conde, luego el que hizo el arquitecto Prometeo Sánchez Islas, y el prólogo de la 4ª edición, que está precioso también, igual que las otras, pues el del periodista Juan Pérez Audelo, nuestro gran amigo también de A Contragolpe, que nos permite además contextualizar las 3 épocas en que este libro se ha publicado, porque estamos hablando de una primera publicación en el marco del 450 aniversario de la ciudad de Oaxaca, y una cuarta publicación 10 años antes de que Oaxaca llegue a sus 500 años, lo que es sumamente valioso y lo que nos permite también darnos cuenta de cómo sigue vigente este material, que además fue ampliado, licenciado, porque tenemos nuevos contenidos, nuevos personajes, nuevos temas por abordar, porque al final, pues en 50 años, miren, ni nos habíamos dado cuenta de eso, 50 años Oaxaca ha cambiado y el mundo ha cambiado mucho. Así es que, bueno, pues nuestra invitación aquí está. Seguiremos conversando con el arquitecto Prometeo, seguiremos conversando con Patti Lira y con ustedes, por supuesto. Si tienen alguna duda, mándenos mensajes en las redes sociales o manden mensaje a nuestro teléfono 951-199-7951, mensajes en WhatsApp, y con mucho gusto les vamos apoyando para que este libro pueda llegar a su mesa, pueda llegar a su biblioteca, pueda llegar a su institución, porque también es un libro de consulta muy valioso en distintas disciplinas. Quédese en este espacio, estamos en A Contragolpe. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe, hablando sobre Oaxaca, espacios culturales, y compartiendo con ustedes buenas noticias, y ahora un poco de los temas que aborda Oaxaca, espacios culturales, porque es un índice sumamente amplio y cada uno de los capítulos tienen una narrativa también muy amplia. Patti, de estos contenidos, ¿cuál te parece a ti que es un contenido que te interesa, que te ha gustado, que ha llamado tu atención? Me encantan las tradiciones de Oaxaca, porque nosotros somos fiesta. Una señora en una ocasión en el centro me dijo, disculpe, ¿ustedes siempre tienen fiesta todos los días? Le dije, mire, casi siempre, y cuando no la inventamos, porque nosotros somos pura alegría. Entonces me encanta que se recuperaran las posadas, pero realmente no los bailes famosos, no. Las posadas como eran, la bendición de los animales, contar las historias tétricas de Oaxaca, porque yo creo que al conocer, debemos toda la gente conocer raíces, de dónde venimos. Muchas veces dice, ¿dónde vives? En la calle de Humboldt. Bueno, ¿y quién era él? Yo lo admiro, y la gente no sabe. Casiano Consati, tan jovencito que se vino, entregó su vida a Oaxaca. Entonces, por ejemplo, recordaba de los ejutecos. Estaban los Flores Aguillón. Fidelito era amiguísimo de mi mamá, bailaban los bailes de la Guelaguetza. El arquitecto fue su maestro de pintura. Otro ejuteco también famoso, mi tío Diego Ignes, que él nació también en Ejutla, y él tocaba a los 7 años el violín, y mi abuelita, tengo los programas en donde mi abuelita tocaba a los 6 años el piano. Pues también otra ejuteca que llegó a ser concertista en la Ciudad de México, y que pues bueno, fue la musa de las mañanitas oaxaqueñas, pero son ejutecos. Entonces, así como ellos, en otras regiones, hay mucha gente valiosa, pero desconocemos. Yo siento que el conocer, como decíamos, es el querer. El libro, yo siento que este libro de Oaxaca, Espacios Culturales, es similar a decir amor a Oaxaca. Amor a Oaxaca
Oaxaca porque la vida nos va a cambiar cuando vayamos conociendo cada uno de esos personajes y de los capítulos, porque realmente es un bagaje de conocimiento, qué bárbaro, abordó muchísimos temas y en una forma muy sutil, muy hermosa, muy bella. Los vuelvo a invitar a que no se queden sin su libro, la lectura. Nunca estamos solos con la lectura. Gracias. Muchas gracias. Pati, muchísimas gracias por ese comentario y sí, por este recuerdo a grandes personajes. La maestra Hortensia Vázquez de Lira, lo voy a decir, licenciado, pero ocupa un espacio cultural ahora en esta 4ª edición, muy merecido, y que el licenciado escribió pues con el conocimiento personal que de ella tuvo, porque fueron grandes amigos también. Y arquitecto, usted nos dijo algo al inicio del programa sobre estos dos términos que llamaron su atención, espacios culturales. ¿Qué podría comentarnos? Ambas palabras son muy ambiciosas, porque la definición simple de espacio pues nos habla de 3 dimensiones, pero a veces nos referimos al espacio como tiempo, o como casa, o como cultura, o como tema, o como persona, ¿no? Alguien dice, yo quiero vivir mi espacio con cierta intimidad, ahora que estamos en pandemia, pero no tengo, ¿no? Pero no está refiriéndose al espacio físico, sino al espacio moral, al espacio psicológico. Bueno, esos espacios están acá. Hay diferentes categorizaciones de espacio. Es cierto que se tocan por ahí algunos temas arquitectónicos, donde podría haber espacios de casas, de edificios, de fachadas, así como espacios abiertos, como el Zócalo, la Alameda o las calles, ¿no? Hay relatos de calles, lo que ha pasado o por qué se llaman así. Y también el término cultural, ese es un término todavía más amplio. ¿Qué abarca la cultura? Pues prácticamente todo. Y cuando hablamos de todo en Oaxaca, es una lista que son los 550 temas que están acá, elevado al 550avo, digamos, porque nunca se acabaría, ¿no? Habría material para mucho. Y yo digo que este libro es como una alternativa a la televisión o a las telenovelas o a Netflix o a lo que sea, porque cuando uno lee un relato o una crónica o una biografía o cualquiera de las cápsulas que se tomen, se puede introducir en la vida de la gente o en la vida de la ciudad o en la historia de una región y conocer sus dichas y sus desdichas y las alegrías y las tristezas y los fracasos de Juárez, los fracasos de Porfirio Díaz, los fracasos de Morelos, pero también los éxitos de estos mismos personajes en su momento. Y nos pueden llevar a cuestiones muy emocionales. Por ejemplo, en el relato de la muerte y sepelio de Margarita Maza de Juárez, pues se le hace a uno un nudo en la garganta, no porque esté uno leyendo una novela lacrimosa, sino porque fue un personaje real, hizo cosas trascendentes para este país y fue un pilar indispensable para el prócer que construyó el país que tenemos ahora, ¿no? Además de que es como una invitación a ir a su tumba algún día en la Ciudad de México, en el Panteón de San Fernando, y honrarle a ella como a todos los que ya han fallecido, ¿no? Junto al gran Patricio. Y hablo aquí de un tema triste como es la muerte de alguien. Pero también hay temas históricos como el desplazamiento de los guaves, de los chontales, las luchas internas que ha habido aquí, porque no fueron españoles contra indios, fueron indios contra indios, indígenas contra indígenas, acuerdos por abajo de la mesa entre los aztecas y los zapotecas para apropiarse del istmo, en fin, todas esas cosas que en la calle no las sabemos o no las comentamos, pero en el libro aparecen y que resultan ser interesantísimas. O, por ejemplo, el conjunto de capítulos que se refieren a las ocupaciones militares, ahora que vivimos un periodo de paz, pues una especie de paz, digamos, ¿no? No la paz del narco o la paz de la globalización, pero la paz que nos toca en Oaxaca ahorita nos lleva a ver que desde Ahuizotl, aquel emperador azteca que viene y monta sus puntos de contacto para extraer los productos regionales de esta zona, hasta Morelos, hasta Miramón, Mario Cobos, bueno, todas las ocupaciones que ha habido en Oaxaca, no, desde luego las más conocidas, las de Morelos, la Liberación de Independencia, y luego en la época de la
revolución, de estas luchas de los serranos. Bueno, todo eso aparece sin que tenga pretensiones de libro de historia, pero sí nos están contando historia de una manera muy ágil, muy diluida para que la podamos comprender sin por eso quitarle el rigor del dato útil, del dato que sí nos construye una identidad, como decía al principio, que sí nos hace entender por qué Oaxaca está así. Por ejemplo, hablar de grupos étnicos, ¿no? No es nada más decir, en tal lugar habitan los chontales o los triquis y se visten así. No, es meterse con compromiso a decir qué son, qué significa para ellos cierta cosa, qué los representa y por qué es que los traemos, voy a decirlo así, a bailar una vez al año y mostrarse como si fueran un espectáculo turístico. Esto no lo dice el libro así, es mi interpretación, pero uno tiene que ver más allá del evento turístico o del desfile de las delegaciones y lo demás, porque si hay un fondo. Esto no es un Hollywood donde se disfraza gente de alguna cosa con muchos colorcitos para que vengan los turistas. Está bien que vengan, pero atrás de ellos sí hay sustancia, sí hay cultura, o sea, sí hay miles o cientos de años atrás que soportan todas esas manifestaciones que aquí en el libro están resumidas. Totalmente de acuerdo con ustedes y pues ahí está el libro disponible ya en preámbulo. Antes de que les comentemos y les hagamos una descripción de qué es lo que contiene el libro, que nos lo han estado preguntando. Pati, ¿querías decir algo? Algo breve. Aparte del amor a Oaxaca, ese libro sirve de inspiración a nuestros jóvenes oaxaqueños y a las generaciones venideras. Gracias, Conchita. Muchas gracias, Pati, seguro que sí. Bueno, yo creo que, pues, haciendo un repaso muy grande de lo que contiene el libro, pues es narrativa ágil y controversial de nuestra tierra. Por supuesto, el recuento de pueblos antiguos y su arqueología. La interesante vida de los grupos étnicos. La belleza resguardada en importantes ciudades y poblaciones. La inspiradora y extraordinaria vida de los personajes en Oaxaca. El profundo sentido de nuestras fiestas y tradiciones. El recuento de importantes instituciones educativas de ayer y de hoy. La sabiduría de la tradición oral en hermosos cuentos y leyendas. Y una mirada humana a través del anecdotario del Patricio y del anecdotario de Porfirio Díaz. Un anecdotario oaxaqueño, por supuesto. El encuentro profundo de los lunes del cerro y su guelaguetza. Así es. Y también este recorrido ancestral por la casa de los dioses y el Mixcoatl. Pues es más o menos lo que contiene el libro. Y esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Yo, por lo pronto, como autor del mismo, quiero agradecer a Conchita Villalobos, a Sobeida Toledo, desde luego a Claudio Sánchez Islas y a todos aquellos que nos han recomendado, que nos han aconsejado y que están presentes en nosotros como sinceros amigos y como grandes promotores de cultura. Yo creo entonces que es muy importante decirles una palabra nada más. Gracias. Ay, licenciado, pues vamos a seguir así compartiendo con mucho entusiasmo esta que es una gran obra para las bibliotecas oaxaqueñas. Agradecemos a este público que además al material que les mandamos lo comparte, dice que le gusta, se entusiasma, y a toda esa gente que ya nos ha preguntado cómo hacerle. Tendríamos que decirles que pues nos manden aquí mensaje y les vamos dando los datos necesarios para que participen en esta primera etapa que intenta distribuir Oaxaca Espacios Culturales. Pueden llamarnos, dejamos nuestros teléfonos disponibles también y les compartiremos nuestro cartel y toda la información necesaria. Arquitecto Prometeo, como siempre, un gusto y un privilegio que esté aquí en A Contragolpe. Y Pati Lira, como siempre, también tu alegría, hermosísima tu presencia en A Contragolpe, que siempre, siempre nos entusiasma. Pues ha llegado el momento de despedirnos, de agradecer también a quienes hacen posible este espacio. Muchas gracias a La Mexicana que nos permite transmitir nuestro programa. Muchísimas gracias también a Soledad Alvarado en sus recomendaciones en la agenda cultural. A Sobeida Toledo, gracias por su manejo en nuestras redes sociales. A Eder San Germán, muchas gracias por la edición de este programa, pero sobre todo gracias a ustedes por el favor de su atención. No nos resta más que recordarles que la semana
empieza en domingo, y en domingo vamos a contragolpe. Y pedirles que el próximo domingo, en punto a las 10 horas, esté con nosotros para llegar a sus hogares con un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano, les decimos muchas gracias.